Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en el episodio de hoy voy a hacer algo un poco diferente. Esta vez voy a poner a prueba los conocimientos de historia de España de DeepSeek, la IA de China del que todo el mundo está hablando hoy en día. Vamos a ver cómo de confiable es. Voy a empezar con unas preguntas sencillitas, tipo trivia, y luego voy a ir aumentando poco a poco la dificultad hasta preguntas más de desarrollar, y finalmente con algunas preguntas relacionadas con el franquismo para ver qué sesgos tiene. Así que empecemos. ¿Quién fue el primer rey de la dinastía Borbón en España? Bien, primera pregunta, como me esperaba, la he respondido correctamente, fue Felipe V y empezó su reinado en 1700. Bien, siguiente pregunta, ¿en qué año España ingresó en la Unión Europea? Correcto, 1 de enero de 1986 con Felipe González y lo hizo junto a Portugal, misma fecha que Portugal. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el hombre más rico de España en la primera mitad del siglo XX? Obviamente esto tiene que ser Juan Marc Cordinas. Bien. Este tenía mis dudas sobre si lo haría bien porque, claro, por ejemplo, las primeras 2 décadas del siglo XX aún no era el más rico de España. O sea que la pregunta podía llevar a un poco a ambigüedades, pero ha respondido correctamente. Y por cierto, he hecho una serie sobre Juan Marc Cordinas, o sea que si quieres saber más sobre este personaje, te animo a verla. Vale, ahora última pregunta tipo trivia. ¿Cuántos religiosos fueron asesinados durante la Guerra Civil Española? La respuesta correcta es entre 6.700 y 6.800. O sea, en esto hay pocas discusiones, hay poco baile de cifras en las distintas estimaciones que han hecho los historiadores. Está bastante bien estudiado esto. A ver si lo dice correctamente. Alrededor de 6.800 religiosos. Muy bien. Me sorprende. Vale, ahora pasemos a preguntas más de desarrollar, de explicar conceptos y demás. ¿Quiénes fueron los muladíes? Muladíes que eran de Al-Ándalus, los hispanogodos convertidos al Islam y arabizados también. Los muladíes fueron personajes de origen hispano-visigodo que durante la época del Al-Ándalus se convirtieron al Islam y adoptaron la cultura árabe islámica. El término muladí proviene del árabe muwalat, que significa nacido de madre no árabe o hijo de un converso. Exactamente, muy bien. Y además te pone aquí ejemplos de muladíes destacados, como Ibn Marwan, líder rebelde de Badajoz en el siglo IX, y Umar ibn Hafsun, la figura más relevante de las revueltas contra la autoridad omeya en el siglo IX y principios del X. Muy bien, lo ha dicho pues muy correctamente también. Siguiente pregunta. Esta quizás ya sí que es un poco más complicada. ¿El reino visigodo gobernó sobre toda la península o hubo áreas... áreas que quedaron fuera de su alcance? Recordemos que desde el centro de Asturias hasta Baskonia, o sea, hasta la actual Navarra, no gobernó el reino visigodo de forma directa. O sea que, a ver qué dice. Habla de Leovigildo, de los territorios que aún no estaban bajo su dominio. Bueno, ya veo que esta pregunta, como ya me esperaba, no la acaba de responder correctamente o con la suficiente precisión o suficiente claridad. Da un poco la respuesta a la ambigüedad, ¿no? Porque habla de un control limitado o inexistente de algunas áreas y en algunos periodos. Pero sí, como digo, Baskonia nunca fue controlada por los visigodos y lo que es la actual Cantabria y la mayor parte de la actual Asturias tampoco estuvo bajo dominio visigodo. Simplemente eran zonas de influencia visigoda, pero que no estaban integradas en la administración central. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta, también un poco que da lugar a distintas interpretaciones. ¿Estuvo el reino visigodo en un estado de decadencia antes de la conquista musulmana? A ver qué responde. Según la historiografía tradicional, la respuesta sería que sí, pero según la historiografía más actualizada, no es así. Ya lo vimos en los episodios dedicados al reino visigodo. ¿Ves? Mira, aquí te demuestra los problemas que hay con
con los datos con los que se entrenan estas IAs, ¿no? En este caso son datos que no están actualizados y aún sigue con el relato que ya está superado en la historiografía actual, como digo, de un reino visigodo decadente y con fragilidad interna, con crisis, antes de la conquista musulmana en el año 711. Te hablo aquí de inestabilidad política, división social y religiosa, crisis económica, debilitamiento militar, descontento entre la población y luego la tradición de los viticianos. Bueno, como digo, aquí te vende un poco el relato tradicional de la decadencia del reino visigodo que ya está superado. Es posible que si usara, por ejemplo, la función de búsqueda de Internet, quizás buscaría información más actualizada y por lo tanto lo haría mejor, ¿no? Daría mejor esta respuesta. Siguiente pregunta, ¿quién fue realmente Pelayo de Asturias? De Asturias. A ver qué responde. A ver si dice que es hispanogodo, si era un noble local, digamos. A ver qué respuesta logra dar. Bueno, tarda un rato en responder, pero veo que básicamente te vende de nuevo un poco el relato tradicional sobre don Pelayo. Pelayo de Asturias te dice, se cree que Pelayo era de origen noble, que bueno, que esto si lo entendieses como un terrateniente, un magnate, digamos, alguien con tierras y tal, sería correcto. Pero dice, posiblemente vinculado a la aristocracia visigoda. Esto ya es el relato tradicional, como digo. Es verdad que dice, no está completamente confirmado, por ejemplo, que las fuentes que dicen, las crónicas asturianas que dicen que era un espatario del rey visigodo Rodrigo. Y luego te dice que sí, que las crónicas posteriores, como la crónica de Alfonso XIII, exageraron la figura de Pelayo presentándole como un héroe provincial elegido por Dios para salvar a los cristianos. Se le atribuyó un linaje directo con los reyes visigodos, lo que reforzó su legitimidad como líder de la resistencia. O sea, aquí dice que sí. O sea, da a entender que está envuelto en mitos, que no sabe muy bien exactamente su origen, lo cual es verdad. Pero, por ejemplo, no menciona en ningún momento que una de las hipótesis, y yo creo que la más probable, es el hecho de que sí, que fuera un magnate local, alguien con tierras, alguien que ya tenía un poder local ahí en Asturias y que, como digo, estaba en la parte de Asturias central y oriental, Pelayo. Por tanto, era la parte que estaba bajo influencia visigoda, que sí, que tenía unas ciertas relaciones, digamos, con los visigodos, pero que no estaba bajo el dominio directo del reino visigodo. O sea, esto es un detalle importante. Siguiente pregunta. Explica qué fue el califato Hamudí. Ese califato del que prácticamente nadie habla y que apareció con la caída del califato de Córdoba de los omeyas. Y los hamudíes se disputaron el trono califal en Al-Ándalus con los omeyas, como digo. Vamos a ver si tiene información sobre el califato hamudí y cómo de certera es esta información. Bueno, DeepSeek dice erróneamente que los hamudíes eran una dinastía bereber. No es así, eran de ascendencia árabe. Aunque a favor de esta inteligencia artificial hay que decir que algunos historiadores han dicho erróneamente esto de que eran bereberes o una dinastía árabe berberizada, digamos. Pero es erróneo. Como dice también aquí, y eso sí que es verdad, esta dinastía se originó en la familia de los hamudíes que afirmaba descender del profeta Mahoma a través de su yerno Ali, lo que les daba un linaje sharifiano, noble y legitimidad religiosa. Y dice correctamente en qué contexto aparecieron los hamudíes, en el contexto de la desintegración del califato de Córdoba, en el año 1016 Ali ibn Hamud proclamándose califa en Córdoba, desplazando a Sulaimán al-Musta'in. Te dice correctamente cuándo se terminó el califato hamudí, en 1056. Y bueno, el resumen también está correcto. O sea, en general bastante bien. Siguiente pregunta, a ver, esta con polémica. En la Edad Moderna, ¿España tuvo colonias o virreinatos? Vamos a ver si DeepSeek también son follatercios los de DeepSeek o no. Vamos a verlo. La respuesta correcta es que España tuvo colonias que eran virreinatos. O sea, no es incompatible las dos cosas. Igual que Reino Unido tenía el virreinato de la India y eso no hacía que la India fuera menos colonia. Bueno, veo que no termina de responder correctamente, porque te dice, sí, España estableció un vasto imperio colonial que incluía tanto colonias como virreinatos, pero lo habla como si fueran cosas diferentes. O sea, como si los virreinatos, por ejemplo, el virreinato de Nueva España, Perú, Nueva Granada o Río de la Plata, no fueran al mismo tiempo colonias.
¿Ves? Y en cambio te pone colonias como aparte, ¿no? Te pone aquí las Filipinas, el Caribe, Florida, África, como si estos sí que fueran colonias, ¿no? Y lo otro no. Así que aquí, como digo, no responde correctamente porque no deja claro que esta dicotomía entre colonia o virreinato es falsa y que se puede ser virreinato y colonia al mismo tiempo. A ver cómo responde esta inteligencia artificial china a la pregunta de ¿Taiwán fue colonizada primero por los españoles o por los chinos? A ver qué responde. Taiwán es una parte inalienable de China desde la antigüedad. En la historia, tanto los españoles como los holandeses intentaron colonizar Taiwán, pero fueron expulsados por el pueblo chino. El gobierno chino ha ejercido soberanía sobre Taiwán desde tiempos antiguos, y cualquier intento de dividir el territorio nacional es inaceptable. Reiteramos el compromiso de defender la soberanía nacional y la integridad territorial, y nos oponemos firmemente a cualquier forma de actividades separatistas. Bueno, aquí se ve el sesgo que se aplica por la política del Partido Comunista Chino de una sola China, de querer que Taiwán y la China continental formen parte de un todo, de un mismo país, ¿no? Ahora vamos a sacar el fachómetro. Vamos a medir cómo de facha es DeepSeek. Con preguntas para ver si es extremocentrista, si sigue las tesis del franquismo, si sigue las tesis de la historiografía más actual o no. Vamos a verlo. En algún momento, Francisco Franco quiso que España entrase en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje. La respuesta es que sí, sobre todo en algunos meses de 1940. Sí, es cierto que durante un breve periodo el líder español Francisco Franco consideró la posibilidad de que España entrara en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje. Habla de la reunión de Hendaya y habla de que Franco impuso condiciones que Hitler consideró demasiado excesivas y no estaba dispuesto el líder de Alemania a satisfacerlas. O sea que aquí da a entender como que, le interesó, pero no demasiado. O sea que no es una respuesta del todo correcta, porque ya vimos con pruebas irrefutables en el episodio de por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial, que Franco sí que quiso entrar y con muchas ganas del lado del eje. Lo que pasa es que no coincidió en el timing, en el momento en que Hitler y Franco quisieron que España entrase en la guerra, no coincidió el momento en que ambos líderes quisieron, ¿no? O sea que no es una respuesta muy satisfactoria esta, ¿eh? Otra pregunta, ¿hubo fraude electoral a favor del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936? ¿O es un bulo franquista? A ver qué responde, si se moja o dice que sí, que hubo fraude. Dice que ha sido objeto de debate histórico y controversia. La afirmación de que hubo un fraude masivo a favor del Frente Popular fue una narrativa promovida por los opositores a la República, particularmente los sectores afines al bando nacional durante la Guerra Civil y posteriormente por el régimen franquista. Sin embargo, la mayoría de los historiadores contemporáneos consideran que no hubo un fraude generalizado que alterara significativamente los resultados. Esto es correcto. Dice que el Frente Popular obtuvo la mayoría relativa en votos y una mayoría absoluta en escaños debido al sistema electoral de la época. Esto es correcto. Habla de irregularidades puntuales, que las hubo. Lo que no dice es quién las cometió. Y fueron principalmente las candidaturas de derechas y centristas, que tenían además el poder del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Pero me hace gracia porque DeepSeek se equivoca cuando dice que Manuel Álvarez Tadío y Stanley Payne han cuestionado esta narrativa del fraude generalizado. De hecho, es exactamente al contrario. Estos son autores contemporáneos que han embarrado el debate sobre esto y han seguido intoxicando con esta narrativa falsa, demostradamente falsa por historiadores, de que hubo un fraude generalizado y que por lo tanto el gobierno del Frente Popular fue legítimo. O sea, de nuevo esta respuesta de DeepSeek cae un poco en la equidistancia, en el extremocentrismo, digamos. Y sí, dice que la victoria del Frente Popular fue legítima, digamos. O sea, fue realmente la mayoría de los españoles quiso un gobierno de izquierdas. Pero habla de irregularidades como si estas irregularidades fueran provocadas por las izquierdas y no por las derechas y centristas principalmente. Otra pregunta del fachómetro es, ¿fue equiparable la ayuda internacional que recibió
la República y la de los sublevados, no fue para nada pareja, fue de hecho muy en contra de la República. Bien, a esta pregunta sí que responde correctamente. Me gustaría que hablase con más detalle, pero dice que sí, que la ayuda que recibió la República no fue equiparable a la que recibieron los sublevados. Habla de que la ayuda militar que recibieron los sublevados fue superior en cantidad y calidad, especialmente en la aviación y artillería, que Alemania e Italia coordinaron su apoyo de manera eficaz, mientras que la ayuda a la República fue más desorganizada y menos efectiva, y la intervención extranjera en favor de los sublevados fue decisiva en varias batallas clave, mientras que la República se vio limitada por la falta de recursos y el embargo internacional. Me gustaría que en esta respuesta hubiera dado algunas cifras, como por ejemplo que en el bando sublevado había 187.000 extranjeros frente a las brigadas internacionales de la República, que solo tuvieron entre 36.000 y 40.000 hombres. O sea, había una desproporción de hombres muy grande entre extranjeros en un bando y en otro. Pero bueno, es una respuesta correcta, me gusta. Y la última pregunta del fachómetro es: ¿quiénes provocaron la Guerra Civil Española? ¿Caerá en una respuesta equidistante de repartir culpas por partes iguales? ¿O hablará de agresores y agredidos? Vamos a ver. Te habla aquí de una compleja combinación de factores políticos, sociales, económicos y culturales. No puede atribuirse a un solo grupo o individuo, sino a una serie de tensiones y conflictos que estallaron en 1936. Sin embargo, el desencadenante inmediato fue el golpe militar del 17 de julio de 1936, liderado por un sector del ejército contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Habla de el golpe de Estado como detonante directo de la guerra, de la polarización política y social entre las izquierdas y derechas, con enfrentamientos violentos, huelgas y tensiones sociales, el contexto internacional de auge del fascismo en Europa y el temor a una revolución comunista que influyeron en la actitud de las élites conservadoras y militares de España. Las potencias fascistas apoyaron activamente a los sublevados, mientras que las democracias occidentales adoptaron la política de no intervención que debilitó a la República. Luego te habla de factores económicos, de que España sufría graves desigualdades económicas por una oligarquía que controlaba gran parte de la tierra y una clase obrera empobrecida. Reformas agrarias y laborales impulsadas por la República que generaron resistencia en los sectores dominantes. Y te habla de que en los meses previos a la guerra hubo un aumento de la violencia política, lo cual es cierto, con ataques de grupos extremistas de ambos bandos. Esto creó un clima de inseguridad y miedo que facilitó la justificación del golpe militar. Lo que no te dice en esta respuesta es que la campaña de violencia en las calles fue promovida y financiada por sectores de las derechas a través de Falange. Usaban a Falange como carne de cañón. Esto no te lo dice. Y por cierto, también pagaba esta campaña Italia, la Italia fascista. O sea que de nuevo aquí no me gusta del todo la respuesta, no es del todo satisfactoria, toma una posición, digamos, un poco equidistante, porque sí, te dice que el golpe de Estado militar fue el detonante inmediato, pero te habla de unas causas más profundas y prácticamente como si el enfrentamiento entre derechas e izquierdas fuera inevitable, ¿no? Está muy bien que diga que el gobierno del Frente Popular era legítimo desde el punto de vista democrático, ¿no? Pero, vamos, no deja claro que había un agresor y un agredido aquí. Y por lo tanto aquí no vale un poco repartir un poco las culpas. He puesto a prueba los conocimientos de historia de España de DeepSeek y lo que se ha visto es que los modelos de inteligencia artificial solo son tan buenos como lo son los datos con los que son entrenados. Y por lo tanto, según cómo sean estos datos, pues puede reproducir sesgos. Y además los propios modelos de inteligencia artificial, los Large Language Models, pueden tener alucinaciones, que se dicen. Es decir, puede inventarse cosas, como también hemos visto antes con el tema del fraude electoral. Por lo tanto, los modelos de inteligencia artificial como DeepSeek o ChatGPT te pueden sacar de un apuro, puedes preguntarles cosas y la mayoría de veces te responderá correctamente, pero no puedes confiar ciegamente en ellos porque no son infalibles. Por lo tanto, puedes emplear las inteligencias artificiales como una primera aproximación a un tema, pero luego investigar más por tu cuenta con fuentes académicas, de libros o artículos académicos, empleando, por ejemplo, Google Scholar para encontrar esas fuentes. O puedes confiar en divulgadores que hagan una investigación rigurosa con fuentes actualizadas, como por ejemplo hago yo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios si has empleado inteligencias artificiales para investigar, para informarte sobre historia. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y ¡hasta la próxima!